¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos. Buenos días. Qué gusto verles y encontrarnos nuevamente esta semana para tener nuestra reunión y juntos seguir en esta búsqueda de Dios, ¿verdad? Que es parte de nuestra vida. Debe ser una constante en nosotros siempre, ¿verdad? Hasta nuestro último respirar, como muchas veces digo. Así que bienvenidos, cada uno de ustedes, todos donde se encuentren, sean bienvenidos y qué bueno que podemos tener este tiempo para alabar, adorar al Señor y aprender de su palabra. Que el Señor siga trabajando en sus corazones, es el deseo de mi esposo, el mío, y a su vez también en nosotros, ¿verdad? Que el Señor siga haciendo su obra en los corazones. Mientras tengamos, ¿verdad?, vida, mientras estemos aquí, tenemos todavía tiempo para seguir buscando a Dios y para que el Señor siga obrando en nuestros corazones. Así que no nos cansemos, al contrario, tengamos ánimo y qué bueno que podemos estar juntos todos, ¿verdad?, a través de esta señal en esta mañana, ¿ya? Así que bienvenidos. Les voy a pedir que ahí en su casita, por favor, cierren sus ojos y vamos a orar y vamos a poner esta reunión, sus vidas, ¿verdad? Todo lo que significa para nosotros el poder reunirnos en las manos de Dios. Así que cierre sus ojitos y juntos vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por este tiempo, Señor, que como siempre oramos, Señor, y te agradecemos. Gracias por este tiempo que tú nos das, que tú nos regalas, Señor. Es una bendición, de verdad, es extraordinario, Señor, poder reunirnos a pesar de las circunstancias, Señor, que estamos viviendo. Te damos gracias por eso. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, a cada familia, cada hogar, cada uno de nuestros hermanos, Señor, en el lugar que se encuentren ellos, Señor, que tú sigas obrando en sus corazones, que tú sigas trabajando en sus vidas, Señor, y te damos gracias porque podemos reunirnos de esta manera. Sabemos, Señor, que todo esto es dado por ti, que tú tienes el control de todas las cosas y por eso, Señor, estamos agradecidos y juntos, Señor, oramos a ti y te rogamos que en esta mañana tú renueves nuestras fuerzas, que tú, Señor, nos ayudes, que tú sigas trabajando en nuestros corazones y que nunca olvidemos, Señor, tu amor inagotable hacia nosotros, tu misericordia, Señor, que es nueva cada día para cada uno de nosotros y cómo, Señor, tú nos perdonas. Nos perdonaste, Señor, una vez y para siempre, pero además cómo tú sigues trabajando cada día en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a tener un corazón, Señor, enseñable y a vivir cada día, Señor, honrándote y arrepintiéndonos, Señor, esforzándonos y acercándonos cada día más a ti, queriendo conocerte y que a nuestro alrededor, Señor, no haya nada ni nadie que impida el que nosotros avancemos cada día y perseveremos en ti, en buscarte, que también tu reino, tu iglesia avance, Señor, por tu gracia, con tu favor, Señor, y en tu nombre. Gracias te damos, Señor, te rogamos que tú escuches nuestra oración, nuestro clamor y en esta mañana ponemos delante de ti este tiempo, todo lo que vamos a hacer y te damos muchas gracias, Señor, porque podemos reunirnos de esta manera y sabemos, Señor, que tú estás, Señor, con cada uno de nosotros para seguir, Señor, haciendo tu obra, que tu reino avance y te damos gracias por eso. Gracias, escucha nuestra oración, te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Qué bueno, mis hermanos, que podemos vernos, ¿verdad? Y orar de esta manera, aunque estamos separados, ¿verdad? En cuanto a distancia, pero sí estamos juntos, ¿verdad? En el nombre del Señor y con un propósito, que es buscarle a Él, conocerle cada día más y que su reino avance, que su reino se extienda, como dice la palabra, que se iba a extender por todo el mundo y que va a llegar hasta lo último de la tierra. Así que nosotros, ¿verdad? Somos como estandartes, como banderas flameando para levantar el nombre de Cristo. Así que sigámoslo haciendo de esta manera y además cada uno de ustedes con sus vidas, con su ejemplo, con sus acciones, ¿ya? Así que qué bueno. Les voy a pedir, por favor, que allí en casita abran su Biblia
En Hebreos hemos estado muchas semanas al inicio de las reuniones tratando de hacer un breve, ¿verdad? Análisis de la palabra. Hemos estado viendo las cartas, ¿verdad? De los apóstoles, de todos ellos, cómo estos hombres de Dios, Dios los usó, ¿verdad? Para plasmar y dejar aquí, ¿verdad? La instrucción para la iglesia. No solo la iglesia, ¿verdad? Específica de algún momento, sino para todo el tiempo. La palabra de Dios para siempre ha permanecido. Ahí está fiel, verdadera, antes, hoy y siempre. Así que aquí está, mire, la palabra para nosotros, viva, eficaz. Así que debemos de estar atentos, cada uno de nosotros, a las instrucciones de ellos, los apóstoles, que fueron discípulos del Señor, es decir, fueron los que mejor aprendieron, no solo por conocimiento, sino con vida, con hechos. Todos ellos mártires de la iglesia que murieron por la causa de Cristo, demostrando así cuán real es este hermoso evangelio al que hemos sido llamados. Así que, mis hermanos, no dejemos de poner atención en los consejos de su palabra, ¿ya? Así que vamos a ver, hoy día estuvimos viendo también en Hebreos la semana pasada cómo la palabra, ¿verdad?, nos habla acerca de no quedarnos inmaduros, de no ser como niños chiquitos, sino de crecer, madurar en el Señor. A eso hemos sido llamados. Vemos cómo después, ¿verdad?, en Hebreos se habla de lo que significa la persona de Jesucristo, su deidad, quién es, qué significa esta salvación, su obra maravillosa, etc. Esto porque habían muchos que en ese momento estaban desanimados, querían volver como a lo que tenían antes, ¿no? En ese tiempo que era el judaísmo, querían ellos como dejar de lado a Jesucristo y no entendían que era suficiente, ¿verdad? Más que suficiente la obra que había hecho el Señor, todo lo que Él había hecho, todo lo que significaba que Él había venido, y había muchos que dudaban, y por eso en hebreo, ¿verdad?, se habla de esta manera, como veíamos la semana pasada, que una de las primeras cosas que se les habla a ellos y también a nosotros, de no quedarse como niños, de no quedarse inmaduros, porque eso es un estorbo y una justificación para hacer la vida que cada quien quiere. Pero la palabra nos llama a no vivir de esa manera. Y después de eso, si usted estudia en sus tiempos, ¿verdad?, y en casa, va a ver que Hebreos habla de eso, del Señor, ¿verdad? Demuestra aquí en Hebreos cómo el Señor, ¿verdad?, vino a hacer esta obra extraordinaria y es superior a cualquier cosa, a lo que queramos, ¿verdad?, ponerle cualquier nombre, lo que quisiéramos nombrar. O sea, no hay nada sobre esta tierra ni en ningún lugar que sea superior a la obra que hizo Jesucristo, a su obra salvadora, redentora por todos nosotros, no solo los que estaban en ese tiempo, sino todos nosotros y todos los que van a creer. Y vemos que después, ¿verdad?, que se explica todo eso, nos vamos a saltar al capítulo 12, donde estas palabras, ¿verdad?, extraordinarias vienen y le dan, como digo siempre yo, mire, directo al corazón de cada uno de nosotros, para que entendamos, ¿verdad?, lo que significa, como para ir ya terminando, ¿verdad? Hebreos, una de las cosas importantes, puntos importantes es cómo se les habla, ¿verdad?, en este capítulo 12 a la iglesia, es decir, a nosotros, para que entendamos. No solo para que maduremos, sino para que entendamos en quién hemos creído, para reconocerlo, para saber, ¿verdad?, y con certeza y con fe, tener este conocimiento y nunca dudar, al contrario, afirmarnos más cada día. Y mire lo que dice desde el versículo 1 en adelante. Estamos en Hebreo capítulo 12. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Qué buena
esta primera parte, estos primeros versículos de este capítulo 12, como mire, es como, ya esto es así como la culminación, ¿cierto? Como diciendo, por favor, miren, esto ustedes tienen que hacer. Deben tener claridad de el evangelio, de dónde están parados. Esto tienen que hacer. No se dejen desanimar, no se desvíen, no se vayan para ningún lado. Sigan derechito por el camino al que han sido llamados, poniendo, ¿verdad?, de testigos a los que ya experimentaron esta fe y que son muchos. Eso nos debe animar también hoy día, mis hermanos, a cada uno de nosotros, de saber que esto no es una primera vez, sino que detrás de nosotros hay una lista interminable de testigos, ¿verdad?, de esta hermosa fe a la que hemos sido llamados, y que si ellos pudieron despojarse del pecado, cambiar su vida, seguir adelante, esforzarse, permanecer, nosotros podemos. Claro que podemos. Ellos son nuestros ejemplos a seguir. Son gente tan real como somos nosotros hoy día. Ellos también estuvieron, ¿verdad?, así como nosotros, ¿verdad?, en esta tierra, y no tuvieron duda del Señor, de quién era, de su obra, de la salvación, sino al contrario. Muchos de ellos dieron su vida por la causa de Cristo. ¿Cuánto más, mis hermanos, nosotros, que vivimos en un tiempo que a veces, y que sí es un tiempo difícil, porque vivimos los últimos tiempos, pero también tenemos otra arista en estos últimos tiempos, que es tener, ¿verdad?, mucha tecnología, mucho avance, y el que es, ¿verdad?, entendido en las cosas de Dios, va a ocupar todo esto para bien y no se va a dejar vencer. No va a quedarse con que estos últimos tiempos son difíciles, sino que va a salir adelante en medio de todas estas circunstancias, sabiendo que con la ayuda de Dios podemos, mis hermanos. No nos dejemos derrotar, sino al contrario, viendo los consejos de la palabra, esta guía extraordinaria, ¿verdad?, que nos muestra un camino tan claro y tan posible con la ayuda de Dios, que debemos de esforzarnos, no debemos desanimarnos. Dice entonces que sigamos esta carrera que tenemos por delante. Esto lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Mire, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Es imposible que lo hagamos nosotros solos. Él, que es el vencedor, inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús, nuestro Señor, soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora, mis hermanos, mire, ponga atención a la palabra. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen y pensemos todos nosotros en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes, nosotros aún, ¿verdad?, no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él les dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplinara a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina de nuestro Padre, ¿verdad?, de nuestro Padre Celestial, y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaban durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después
produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ustedes, nosotros, dice, renueven las fuerzas de sus manos cansadas, fortalezcan sus rodillas debilitadas. Esto se refiere, no crea que habla de a los que les duelen las rodillas, ¿verdad? Y los huesos. Está hablando, ¿verdad? De la oración. Dice, renueven sus fuerzas, sus manos cansadas. Es decir, ¿se acuerda que sabemos todos, ¿verdad? Que Dios nos hace un llamado a poner la mirada en Él y dice, hay varios versículos que hablan acerca de esto, pero dice que debemos de poner nuestras manos, ¿verdad? En el arado y no mirar para atrás. Cuando habla de las manos, ¿verdad? Renueven sus manos cansadas. Está hablando, ¿verdad? De poder seguir adelante. No habla de un trabajo en sí terrenal, no lo que estemos haciendo, sino nos habla directamente a nuestra vida espiritual. Retomen, ¿verdad? Esfuércense en proseguir, en seguir adelante, pero no así como si fuéramos muertos vivientes, mis hermanos, sino caminar en el Señor, pero con una vida espiritual abundante. La semana pasada hablábamos de la madurez. Hoy vemos como en este capítulo 12, esa instrucción, ¿verdad? Ya está dada. Ahora nos habla la palabra como de hecho, ¿verdad? Como diciendo, como hablándole a alguien que está entendiendo el consejo y la instrucción que se le está dando. Por eso dice, renueven las fuerzas de sus manos cansadas. Es decir, sigan trabajando, pero no se refiere al trabajo que hacemos natural, sino habla de una vida espiritual, y fortalezcan sus rodillas debilitadas. No dejen de orar, de buscar a Dios. No dejen de lado las cosas espirituales. Y antes de eso, acuérdense que leíamos que tomados de la mano de Jesucristo, dice, tracen un camino recto para sus pies. ¿Cuál es este camino recto? Este camino que nos marca el Señor. Ningún hombre sobre esta tierra puede decir, yo soy recto, yo hago lo bueno, yo voy bien. Porque no hay ninguno solo, dice la palabra, que busque a Dios por sí mismo, sino que esto es dado por Dios. Nosotros, mis hermanos, con la ayuda de Dios y con el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones, porque nos hemos arrepentido, ¿verdad? Y hemos tenido, ¿verdad? Hemos atendido el llamado de Dios y Él nos ha recibido, nos ha limpiado, nos ha lavado, ¿verdad? Con su sangre preciosa, y por eso podemos hacer esto. A eso se refiere. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan. Esto también no se refiere al que tiene problemas físicos, sino que está hablando en un sentido espiritual, ¿verdad? Al que cojea, porque le cuesta más, al que tiene debilidades, pero que se esfuerza, ¿no? Que no permanece en su pecado, sino que le cuesta más caminar, ¿cierto? Le cuesta más avanzar, pero se esfuerza en ello porque se arrepiente y a lo mejor hasta sufre, pero ahí va. Y a veces, ¿verdad? El Señor tiene que, como decía aquí la palabra, corregirlo, disciplinarlo. Y mire, recibe la disciplina y se encamina de nuevo, porque sabe que es hijo. Por eso dice este versículo eso, tracen un camino recto para sus pies, tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. El 14 dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué consejo directo! ¡Qué consejo, mire, sin vueltas! Es un consejo donde usted y yo no podemos decir que nos confundimos. El llamado, ¿verdad?, del Señor es a fortalecernos, a seguir, ¿verdad?, en pos de Él, a entender, ¿verdad?, que no tenemos ninguna excusa para no hacerlo, porque además de caminar en pos de Él, Él nos ha limpiado, nos ha salvado, nos ha dado de su Espíritu. El Señor nos muestra un camino y además nos dice, miren que hay una cantidad que no podemos contar de hermanos, de gente que ya lo hizo y que lo logró. Y ellos son testigos. Dice, ustedes sigan derechito por este camino, y nos va marcando, ¿verdad?, este evangelio en el que tenemos que permanecer, perseverar, y que si alguno, ¿verdad?, es disciplinado y Dios lo encausa,
alégrese, porque Dios lo trata como hijo. Y todos queremos ser hijos, ¿verdad? Ahí estamos asegurados. Así que el Señor nos hace este llamado y nos, por último en el 12, ¿verdad? En el versículo 12 nos dice que reforcemos nuestra vida espiritual, que este camino al que nos describe anteriormente es un camino no solo de avanzar y seguir, ¿verdad? Y decir, yo estoy en el Señor. No, es un camino bien, potente. ¿Sabe por qué? Porque yo camino y avanzo, pero no es así en un letargo, sino que Dios me llama a tener una vida espiritual que le honre, una vida espiritual verdadera, una vida espiritual donde yo, ¿verdad? Mi corazón está lleno más de las cosas de Dios que de las cosas del mundo, porque mi vida espiritual es superior a lo terrenal. Debemos de buscar eso. No debemos de creer que no podemos, porque estamos en nuestras casas, porque estamos solos, porque me cuesta, no. Por eso también este camino que nos traza el Señor, ¿verdad? Nos habla de disciplina. Así que mis hermanos, con estas palabras animémonos y esforcémonos en el camino del Señor, sabiendo que de Él recibiremos la recompensa, que en Él, ¿verdad?, estamos seguros y que, mire, todo lo que pudiéramos tener aquí, que hayamos disfrutado, podamos sentir que es bueno, lo que nos espera con el Señor es superior a eso. Es 1000 veces superior a eso. Así que anímense, mis hermanos, cada uno de ustedes con estas palabras.
bendecido, bendecido. Yo estoy bendecido. Yo estoy. Para regalarte hoy mi corazón. Con mis labios gritaré, de alegría saltaré, con mis fuerzas cantaré esta canción. Tú eres Dios del universo, nuestro dueño y Señor. Tú mereces que te demos toda gloria, Cristo. Hoy tu nombre exaltamos, en el trono estás y con gozo hoy te coronamos, Rey. Y poder, lleno está tu trono, Dios. Las naciones hoy te dan adoración. De tu reino cantaré y mis manos alzaré, con mis fuerzas te daré exaltación. Queremos ver tu rostro, Dios, manifiesta tu poder, llena a tu pueblo con amor. Tú eres Dios del universo, nuestro dueño y Señor. Tú mereces que te demos toda gloria, Cristo. Hoy tu nombre exaltamos, en el trono estás y con gozo hoy te coronamos. Tú eres Dios del universo, nuestro dueño y Señor. Mereces que te demos toda gloria, Cristo. Hoy tu nombre exaltamos, en el trono estás y con gozo hoy te coronamos, coronamos, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Escucha, pueblo mío. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Proclamaré
pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Proclamaré y no cubriré tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Oh, proclamaré, proclamaré y no cubriré tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré, yo proclamaré y no cubriré tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no cubriré tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantarán. Y los hijos de los hijos, y los hijos de los hijos, poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantarán. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Oh, purifícame, santifícame, oh, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, oh Señor, santifícame, derriba mis argumentos, se levantan contra tu voluntad. Yo quiero buscarte a ti, dile al Señor, mi hermano, con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Oh, canta con tu corazón y dile: quiero buscarte a ti, solo a ti, con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Oh, Señor, purifícame, purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos, se levantan contra tu voluntad. Una vez más, purifícame, oh, purifícame.
odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Oh Señor, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, justo y verdadero, tú eres fiel. Lo que has dicho tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Mi Rey, justo y verdadero, tú eres fiel. Oh, lo que has dicho tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Y hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu fidelidad. Oh, tú eres Dios de pactos, permaneces fiel y cumples tus promesas, pues tu amor eterno es, y desde ahora y para siempre y yo confiaré, aunque todo se termine, tu palabra eterna es. Tú eres Dios de pactos, permaneces fiel y cumples tus promesas, pues tu amor eterno es, y desde ahora y para siempre y yo confiaré, aunque todo se termine, tu palabra eterna es. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, justo y verdadero, tú eres fiel, solo tú eres fiel. Lo que has dicho tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel, y hasta los cielos, Señor, y hasta los cielos es tu misericordia, y hasta las nubes fidelidad. Tú eres Dios de pactos, permaneces fiel y cumples tus promesas, pues tu amor eterno es, y desde ahora y para siempre en ti yo confiaré, y aunque todo se termine, tu palabra eterna es. Tú eres Dios de pactos, permaneces fiel y cumples tus promesas, pues tu amor eterno es, y desde ahora y para siempre
eres Dios de pactos, tú permaneces fiel y cumples tus promesas, pues tu amor eterno es, y desde ahora y para siempre en ti yo confiaré, y aunque todo se termine, tu palabra eterna es. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto es estar una vez más con todos ustedes, con el tiempo, ¿verdad?, que Dios nos da para poder estudiar de su palabra. Estamos en nuestra nueva serie, El temor de Dios, ya en nuestra semana número 2, y les invito a que abran su Biblia en nuestro texto base, que está en Isaías capítulo 33, versículo 5. Isaías 33, 5. Y dice así: será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión de juicio y de justicia. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. La semana pasada hablamos respecto al problema del ser humano, al gran problema del ser humano. Y planteamos algunas preguntas. Y yo decía, ¿cómo podemos restaurar la reverencia a Dios cuando hemos caído tan bajo con su gloria? Cuando hemos estado años sirviendo a Dios, o años creyendo servir a Dios, o creyendo adorar a Dios a nuestro modo, pero de un modo tan bajo respecto al estándar que Dios demanda de nosotros. Y yo también me preguntaba, ¿cómo podemos hacer si estamos acostumbrados a vivir una vida cristiana apartada del temor de Dios? ¿Cómo puede prevalecer la obediencia en la iglesia hacia Dios si la desobediencia y la rebelión son consideradas como acciones normales dentro del cristianismo? Por eso sin duda creemos que Dios restaurará su temor a su iglesia. Dios traerá un temor santo a su iglesia y nos volverá a Él. Pero para eso la iglesia debe de dar la verdadera gloria y el honor que Dios es digno de recibir.
Y para eso sin duda debemos de conocer a Dios. Por eso la iglesia debe clamar, como lo hizo David en Salmos 63:1. Búsquelo por favor, Salmos 63:1. Dice así: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. O sea, ¿para qué te anhela mi carne y mi ser? ¿Por qué una proclamación de tanta angustia? Dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Dice, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Entonces, para darle la gloria y la reverencia debida a Dios, debemos de buscar el conocimiento de la grandeza de su gloria. Este fue el clamor del corazón de Moisés, cuando con temor rogó al Señor en Éxodo 33:18, y Moisés le dijo al Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Cuando el ser humano entiende la grandeza de Dios, quiere reconocer a Dios y adorar a Dios al modo en el cual Dios merece ser adorado, reverenciado y honrado. Pero nosotros en nuestra categoría humana hemos reducido a Dios a una terminología comprensible. Y ahí es donde hemos cometido el más grande error. Porque mientras más extensa es nuestra comprensión de la grandeza de Dios, aunque es incomprensible en sí misma, más grande es nuestra capacidad de temor o de reverencia por Dios. Por eso, por ejemplo, el salmista en el Salmo 47:7 nos anima diciendo, porque Dios es el Rey de toda la tierra, dice, cantad con inteligencia. Aquí no está hablando de una mera inteligencia musical. Está hablando de que canten respecto a la grandeza de Dios, glorifiquen el nombre de Dios de acuerdo al estándar de Dios, no al de ustedes. No al de ustedes. Por eso somos invitados a contemplar la grandeza de Dios. Es más, sin demora el salmista en el Salmo 145, versículo 3 nos dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza, dice, es inescrutable, es incalculable. Por eso los textos que hemos leído hablan de las increíbles maravillas visibles de nuestro Dios. Y sin duda lo visible es una referencia, y estos textos han sido referencias durante miles de años, para simplemente darnos cuenta lo incalculable, lo incomparable que es Dios, lo increíble que será su presencia. Por eso podemos cometer un error de simplemente el tomar la creación como una referencia. Y esto puede ser un error porque al tomar la creación y ver la perfección de esta como un total de Dios, es un error. Como diciendo, bueno, al ver yo estas montañas, esas las creó el Señor y esa es la grandeza de Dios. No, ese es un error. Nosotros debemos de tomar la creación como un parámetro inicial respecto a lo grande que es nuestro Dios. Para acercarnos de manera inicial, la creación nos muestra cuán grande es nuestro Dios, pero sin duda en su palabra veremos que es mucho más grande de lo que nuestros ojos pueden ver. Mucho más grande en su gloria y su poder de lo que nuestros ojos pueden siquiera comprender a través de lo que vemos. Por eso cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a Isaías, quien era un hombre que amaba a Dios, que honraba a Dios, que servía a los reyes que Dios puso a lo largo de su vida, y él era un hombre recto y usado por Dios. Pero vemos que en el libro de Isaías, en los capítulos desde el 1 en adelante, donde Dios lo usa para que proclame un llamado de arrepentimiento a Judá. También explica los juicios que vendrían si no había arrepentimiento por las conductas y la vida extraviada de las personas para con Dios. Todos en Judá estaban extraviando su vida de la verdadera o del verdadero propósito que Dios tenía para con ellos. Y asimismo, entre el 1 y el 5 habla incluso del futuro glorioso de Jerusalén.
Pero cuando llegamos al capítulo 6, vemos una declaración increíble de Isaías, quien hasta ese momento era usado por Dios. Hemos hablado de esto incluso en nuestros devocionales los días martes. Este hombre era quien daba las palabras de Dios a los reyes. Era quien obedecía a Dios, a quien servía. Hasta que todo cambia. Un momento en su vida hace que todo cambie para él. ¿Saben cuándo? Cuando él ve la gloria de Dios. En Isaías capítulo 6, versículo 1, vemos esta expresión de Isaías. A mí me impresiona que este capítulo no sea el número 1. Dios permite que él sirva bajo un parámetro natural, humano, hasta que Dios le muestra su gloria. Y fíjense cómo se autodenomina Isaías cuando ve la gloria de Dios. Dice Isaías 6:1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y ponga atención lo que provocaban estas voces unidas. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, esto quiere decir, cuando yo contemplé la gloria de Dios, cuando yo dejé de ver a Dios en mi imaginación, cuando dejé de contemplar a Dios por la mera creación y vi la grandeza de Dios, lo único que quedó en Isaías por decir es: ¡ay de mí que soy muerto! O sea, lo que yo creía que era Dios no tiene relación con lo que hoy puedo ver que es Dios. Dice: porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Nosotros en nuestras iglesias hemos cantado parte de estos textos, en nuestras reuniones hemos hecho himnos y cánticos. Sin embargo, estos cantos están vacíos de la pasión encontrada en estos ángeles. Generalmente la gente, mientras canta a Dios en las iglesias, está mirando para cualquier parte, está de brazos cruzados, incluso bostezando en los cultos donde supuestamente se honra y se alaba a Dios. Estos poderosos y asombrosos ángeles no estaban en lo absoluto aburridos ni inquietos. Simplemente estaban cantando, tampoco lo hacían de una manera de repetir una canción bonita. Ellos decían: Señor, pues ya hemos cantado durante tantos millones de años. Estamos aquí ante tu trono, claro, pero ¿crees que podríamos hacer un cambio? Nos gustaría ir a explorar ahí algunos planetas, algunos lugares. ¿Se imaginan? Ellos llevan millones y millones de años cantando al Señor y de ninguna forma ellos desean estar en ninguna otra parte más que cantando alabanzas ante el trono de Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué ellos pueden seguir cantando y cantando? Es porque ellos están respondiendo ante lo que ven cada momento a través de sus ojos. Ellos ven una y otra faceta de la gloria de Dios. Cada momento es revelada una y otra faceta de la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Y ellos, impactados, gritan: Santo, Santo, Santo. Impactados. No quieren estar en otro lugar. Por eso su cántico es siempre el mismo. Al ver una faceta nueva de la gloria de Dios, al ver a Dios revelado ante ellos, ellos gritan: Santo, Santo, Santo. Es más, de hecho, su grito combinado era tan fuerte, dice la Biblia, que los quiciales, los maderos que afirman los marcos de las puertas, se estremecieron por sus voces. Dice: y toda la habitación se llenó de humo. Y aquí nosotros luego nos imaginamos y lo rebajamos a un nivel humano. Mis hermanos, una cosa es que las ondas del sonido sacudan un edificio aquí en la tierra, pero otra cosa muy diferente es sacudir las columnas arquitectónicas en el cielo. Estos ángeles están desde tiempos inmemorables alrededor del trono de Dios. Aún así ellos experimentan una constante revelación del poder y la sabiduría de Dios, de su inescrutable grandeza. Por eso ellos no quieren salir de ahí. Y cantan. Y es tan fuerte y estruendoso su canto que los quiciales de las puertas del cielo se estremecen. ¡Wow! ¿Se imaginan a Isaías?
Se pueden imaginar a Isaías que él, ya sabemos, venía de una familia real. Era un hombre que se cree que era familiar de un linaje de reyes. Era un hombre que conocía la gloria humana y probablemente él tenía una consideración de Dios más alta que el resto. Pero cuando vio la realidad de Dios en el cielo, se dio cuenta que era incomparable a lo que él consideraba, a lo que él pensaba. Por eso su expresión fue: ¡ay de mí que soy muerto! Lo que estoy viendo no tiene relación con lo que pensaba, con lo que creía. Mi vida ante lo que veo es nada. Es por eso que Isaías, al ver la gloria de Dios, se consideró muerto, porque sin duda él también había reducido la gloria de Dios, le había dado una forma a lo que él consideró era grande en sus ojos. Pero incluso vemos que el año que murió el rey Uzías, él y el pueblo sentían que habían perdido a su rey. Y esta sensación en el corazón de Isaías fue quebrantada totalmente cuando vio al Señor. Vio su gloria, lo que cambió totalmente su mirada de Dios e incluso de la creación de Dios. ¿Se imaginan lo que pasó con Isaías al ver la gloria de Dios? ¿Qué convicciones, qué ideas, qué quedó en Isaías al ver la gloria de Dios? Sin duda que al ver la grandeza de Dios se dio cuenta que no existía absolutamente nada comparado con la gloria de Dios. No existía nada comparado con la grandeza de Dios, con la presencia de Dios. No existía nada comparado con el poder de Dios. Y esto lo conmovió a tal grado que se consideró muerto ante la grandeza de un Dios tan inmenso. Por eso la semana pasada vimos y hablamos sobre la gran locura del hombre, de reducir la gloria de Dios a nuestra imagen y a la medida de un hombre corruptible. Muchos de ustedes, cuando oran y piensan en Dios, se imaginan a los pies de un abuelito en un trono. Mis hermanos, eso es un error, eso es reducir la gloria de Dios a la medida de un hombre corruptible. Por eso vimos la evidencia en un grado alarmante en la iglesia, porque la iglesia actual ha reducido la gloria de Dios. Por eso estamos lejos del temor de Dios y lejos de lo que la Biblia nos enseña. Por eso hay un texto en el libro de Isaías que declara la grandeza que él ahora vio. La incomparable grandeza de Dios que él ahora pudo contemplar es aún más de lo que podemos comprender incluso. Y ahora sabemos por qué Isaías sí pudo comprenderlo. Es porque él vio a Dios. Vio la grandeza de Dios y él pudo escribir lo siguiente. Vamos a Isaías 40, versículo 12, por favor. Isaías 40, 12. Dice así: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Lo voy a leer otra vez, a ver si usted lo puede tomar más comprensible. Dice: ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Isaías, el mismo que el año que murió el rey Uzías, ahora vio al Señor. Pero yo quiero solo hablar 2 cosas de este texto. Y quiero ser puntual respecto a la grandeza incomprensible del Dios al que servimos. Y yo espero, mi hermano, que hoy tú tengas una comprensión diferente de la grandeza de Dios. Porque si no sabemos cuán grande es nuestro Dios, no podremos temer al Señor. Nunca habrá temor santo en nuestros corazones si no entendemos cuán grande es Dios. 2 cosas de este texto. Primero dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Acá en el original está diciendo: Él puede contener todas las aguas que existen solo en este lugar de su mano. Miren, yo quise hacer un ejercicio para que podamos comprender esto. Si nos paramos frente a una playa, y usted imagínese, ¿no? Esto es fácil para nuestra mente rápida, que vuela rápido. Si nos paramos frente a una playa, vemos la inmensidad del mar, vemos una puesta de sol que nos conmueve, ¿verdad? Y de algún modo podemos pensar en la grandeza de Dios, en su infinito poder al mirar el mar y al mirar una puesta de sol ahí bien romántica. Pero en realidad nosotros solo alcanzamos a ver un par de kilómetros de agua y nos parece una inmensidad sin final. Pero si pensáramos de manera simple que esa cantidad de agua se extiende por miles de kilómetros,
Es más, la distancia más larga entre un punto y otro de mar abierto son 16,000 kilómetros. Es impensable. Es casi incomprensible. Pero aún más increíble es lo que relata la palabra de Dios. La Biblia dice que todas las aguas de todos los océanos, la inmensidad del mar, caen en la mano de Dios. Wow. Isaías está explicando y está tratando de dar a entender qué es lo que él vio. Si tú ves la inmensidad del mar, tan grande y tan gigante, Isaías dice, mira, todo ese mar y lo que no ves, imagínalo miles y miles de kilómetros, 16,000 kilómetros el tramo más ancho en el océano. 16,000 kilómetros. Isaías dice, todo ese volumen de agua cae en la palma de la mano de Dios, en este espacio pequeñito. Pero la segunda parte del texto es aún más impresionante. Dice así, y los cielos con su palmo. La Biblia nos enseña que Dios puede medir el universo con el palmo de su mano. Un palmo es la distancia entre la punta del pulgar y la punta del dedo meñique. Lo que está expresando Isaías es que Dios puede medir todo el universo. No el sistema solar, no nuestra galaxia, no la Vía Láctea. Todo el universo en la distancia que hay entre su pulgar y su dedo más pequeño. ¡Wow! ¿Cuán grande es nuestro Dios? Más, muchísimo más de lo que podemos definir, más de lo que podemos considerar, más de lo que podemos pensar, más de lo que podemos explicar. Su grandeza, dice, es inescrutable, incalculable, ilimitable. Hay un canto incluso que cantamos en la iglesia y es increíble ver cómo muchas personas ni siquiera entienden lo que cantan. Por eso el salmista nos dice, canten con inteligencia. Porque este canto es una tremenda y reveladora verdad de la gloria de Dios. David lo expresa de esta manera en el Salmo 19, versículo 1. Salmos 19, 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. La Nueva Traducción Viviente dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche, lo dan a conocer, hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye, sin embargo su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. ¡Qué increíble! Mire, deténgase por un momento y concéntrese en la ilimitada expansión del universo. Cuando lo hacemos tenemos un rápido vistazo de su ilimitada gloria. En otras palabras, David decía, el universo lo declara. La gloria de Dios no está limitada a lo que vemos en la tierra. Al mirar el cielo tan desconocido, este nos habla a gritos de la grandeza incalculable de nuestro Dios. Por eso a mí me impresiona lo que dice Isaías. Dice que con un palmo de su mano, o en un palmo de su mano, Él puede medir todo el universo. Todo el universo. Y sin duda, con lo que nosotros podemos explicar es difícil de entender y de comprender la inmensidad del universo. Y yo quiero tratar de hacer comprensible lo incomprensible. Me voy a esforzar, así que espero que usted pueda entenderlo. La estrella más cercana a la Tierra después del Sol se llama Alpha Centauri. Está a 4,3 años luz de distancia. Para comprender este número, lo quiero explicar de una manera muy simple para que vayamos comprendiendo. La luz viaja a la velocidad de 300,000 kilómetros por segundo, no por hora, por segundo. En un segundo, la luz recorrió 300,000 kilómetros. Y esto, para que usted lo entienda, es aproximadamente
1080 millones de kilómetros por hora. Nuestros aviones vuelan aproximadamente a 800 kilómetros por hora. Ahora, la Luna está a unos 385,000 kilómetros de la Tierra. Y aquí es donde se va a entender todo un poco. Si viajamos en avión a la Luna, nos tardaríamos unos 19 días. En cambio, la luz tarda 1,3 segundos en llegar de la Tierra a la Luna. ¡Wow! ¡Qué impresionante la velocidad de la luz! El Sol está a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra. Y si viajamos en avión hasta el Sol, nos tardaríamos aproximadamente 21 años en llegar, sin ninguna escala. Es un largo tiempo, ¿verdad? La luz tarda desde la Tierra al Sol 8 minutos y 20 segundos. Bueno, ya conocemos las distancias. 21 años nos tardaríamos en llegar al Sol y 19 días a la Luna en avión. Sin duda el viaje al Sol es mucho más largo, ¿verdad? Sin escalas, 21 años. ¿Qué haríamos o qué hemos hecho los últimos 21 años de nuestra vida? Ahora vamos a considerar esto con la estrella más cercana a la Tierra después del Sol. Ya sabemos que está a 4,3 años luz de distancia. Ahora, para ayudarme a entender, voy a hacer un modelo a escala. La Tierra sería un grano de maíz, un granito de maíz. Y el Sol sería un balón de fútbol. Entonces, el grano de maíz es la Tierra y tenemos que poner el grano de maíz en el piso. Y la distancia para entender a escala del grano de maíz con la pelota de fútbol tiene que ser 24 metros. ¡Wow! Es bastante, ¿verdad? Entonces, el Sol, que es el tamaño de una pelota de fútbol en escala, con el grano de maíz, que es pequeñito, debe de estar a 24 metros de distancia. Ahora, ¿a qué distancia entonces debería estar esta estrella Alpha Centauri? ¿A unos 100 metros? Más. ¿A unos 500 metros? Más. ¿A 1 kilómetro? No, ni siquiera estamos cerca. El Alpha Centauri sería aproximadamente igual como un balón de fútbol. Pero, para considerar las distancias de acuerdo a los años luz, este balón debería estar a 6,000 kilómetros de distancia. Eso significa que pondríamos nuestro grano de maíz en Santiago, a 24 metros el primer balón de fútbol que representa el Sol, y en la capital de Guatemala, en Centroamérica, tendríamos el otro balón que representa la estrella más cercana a la Tierra, Alpha Centauri. ¡Qué impresionante distancia! Es impresionante. O sea, para llegar a la estrella más cercana en un avión comercial, tomaría unos 51,000 millones de años de un viaje ininterrumpido. En cambio, la luz de esta estrella solo tardaría 4,3 años. Entendiéndolo un poco más, las estrellas que vemos nosotros en la noche, a simple vista, están a una distancia que oscilan entre 100 y 1000 años luz. Además, hay unas pocas que podemos ver que están a unos 4,000 años luz. O sea, la verdad no voy a hacer el intento de calcular cuánto tardaríamos en llegar a ellas. Sin embargo, pensemos en esto. Una estrella que está a 4,000 años luz, cuando comenzó su destello inicial para llegar a la Tierra, se ha tardado 4,000 años. Eso significa que este destello inició antes de que Moisés cruzara el Mar Rojo y hoy lo vemos nosotros. Eso tardó en llegar. Imagínense la distancia. Ha viajado sin detenerse, sin bajar la velocidad. Y recién ahora alcanza a llegar a la Tierra y es lo que hoy podemos ver. Aún más profundo. Estamos hablando solo de las estrellas en nuestra galaxia. Una galaxia es un vasto conjunto de cientos de miles de millones de estrellas. Y la galaxia en la cual vivimos nosotros se llama Vía Láctea. La galaxia más cercana a la Vía Láctea es la de Andrómeda. Y está a una distancia de más o menos 2,31 millones de años luz de nosotros. O sea, ya estamos al límite de nuestra comprensión, ¿verdad?
Los científicos dicen que hay miles de millones de galaxias, cada una de ellas compuesta por miles de millones de estrellas. Las galaxias tienden a agruparse. Andrómeda y la Vía Láctea forman parte de un grupo de al menos 30 galaxias. Y otros grupos pueden contener miles de galaxias. Es más, el libro Guinness declara que en junio de 1994 fue descubierto un nuevo grupo de galaxias en forma de capullo. Y la distancia a través de este grupo de galaxias fue calculado en unos 650 millones de años luz. ¿Puede imaginar cuánto tardaríamos en llegar en un avión? El mismo libro Guinness también dice que el objeto más distante visto por el hombre apareció a 13.200 millones de años luz. O sea, mis hermanos, nuestras mentes finitas ni siquiera pueden comenzar a comprender distancias tan inmensas, ¿verdad? Aún no hemos llegado a ver los últimos grupos de galaxias. Es más, no hemos alcanzado a ver todo lo que compone el universo. Pero lo que a mí más me sorprende es lo que la Biblia declara. Dios puede medir todo el universo con un palmo de su mano. ¿Qué somos entonces nosotros? Y eso no es todo. Salmo 147:4 dice, Salmo 147:4. Él, Dios, cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Entienden lo que quiere decir David? David quiere decir que nosotros no podemos comprender cuán grande es Dios. Por eso Él es digno de nuestra suprema adoración. Porque comprender de la mínima o de la más mínima manera cuán grande es nuestro Dios, ni siquiera alcanzamos a calcular cuán grande realmente es Él. Qué increíble que no solo Él puede contar millón tras millón de estrellas, sino que además conoce el nombre de cada una. Por eso no es de maravillarse lo que exclama el salmista, su entendimiento es infinito. El rey Salomón sabe que él no puede reducir la grandeza de Dios. Él no puede comprimir a Dios. Por eso lo expresa de la siguiente manera en Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Primero de Reyes 8:27 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Él considerando la grandeza de Dios, ¿no? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. O sea, Salomón dice, todo lo que existe, todo el universo no te puede contener, tú no caes dentro de eso. Dice, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Es por eso cuando la mayoría de las personas cuando dice, el Señor ya llegó a la iglesia, es como la gente piensa que entró alguien con una túnica y que está sentado en primera fila. No está hablando de eso. Salomón habla de la grandeza, de la gloria, de la majestuosidad de Dios. ¿Qué es lo que nosotros omitimos siempre hablar porque no conocemos esa faceta de Dios? No la entendemos. Es incomprensible porque nosotros hemos reducido a Dios, hemos comprimido la grandeza de Dios. Y vemos a Dios como una persona de nuestra altura, como una persona de nuestras características, y es imposible considerarlo de esa manera. Por eso, mis hermanos, es muy importante. Y podemos, a través de esta simple explicación, recibir una leve comprensión de la grandeza de Dios, de la gloria de Dios, de su gloriosa sabiduría. Porque Él es revelado a través de la creación, pero sin duda es más que la creación misma. Dios es muchísimo más. Por eso Jeremías 10:12 dice así, Jeremías 10:12, el Señor hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría. Con su propia inteligencia desplegó, dice, los cielos. O sea, la Biblia nos enseña que a través de la creación podemos vislumbrar una parte del poder de Dios, su incalculable sabiduría y entendimiento. Pero el otro extremo del que podemos estudiar, al ver lo macro y ver lo grande, ver el universo y ver que en la palma de su mano Él puede contener el universo, existe otro extremo donde la ciencia ha invertido años y muchos millones para estudiar el conocimiento del mundo natural, las formas de vida que han sido creadas. Y todas estas están basadas en células, que estos son los bloques de construcción del cuerpo humano. Son bloques de construcción también para las plantas, los animales y para cualquier ser viviente.
Es importante que esto lo entendamos. El cuerpo humano, que en sí mismo es una maravilla de ingeniería, una maravillosa obra de arte, contiene alrededor de 100 billones de células, las cuales existen en una gran variedad, y en su sabiduría nuestro Señor diseñó estas células para que realicen tareas específicas. Ellas crecen, se multiplican y finalmente mueren tal como fueron programadas. Es más, aunque no se pueden ver a simple vista, las células no son las partículas más pequeñas conocidas por el hombre. Las células se componen de numerosas estructuras pequeñas llamadas organelos, y estas se componen de diminutas estructuras llamadas moléculas, y dentro de las moléculas pueden encontrarse estructuras más pequeñas aún llamadas átomos. Los átomos son tan pequeños que al punto final de una frase en un libro que tú puedes tener en mano o en tu Biblia puede contener más de 1,000 millones de átomos. Tan minúsculo como es el átomo, que está hecho casi enteramente de espacio vacío. El resto del átomo está compuesto de protones, electrones y neutrones. Los protones y neutrones se encuentran agrupados en un minúsculo y denso núcleo en el centro del átomo. Pequeños racimos de energía llamados electrones se mueven alrededor del núcleo a la velocidad de la luz. Estas estructuras contienen el corazón de los bloques de construcción que sostienen a todas las cosas juntas. Y aquí resulta una pregunta: ¿de dónde se obtiene o de dónde obtiene el átomo su energía? ¿O qué fuerza sostiene sus partículas juntas? Los científicos los llaman energía atómica. Este es simplemente un término científico para hacer referencia a lo que en realidad no pueden explicar. Colosenses 1:17. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice: Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Reflexionemos un poco. Yo no les quiero dar una clase ni de ciencia, ni tampoco soy una persona apta para llegar a la NASA, ¿no? Sin duda. Pero reflexionemos en algo muy importante. A nosotros nos llamó y nos convocó el glorioso Hacedor, a quien el mismo universo no puede contener. Es más, el universo es medido, solo es contenido en una palma de su mano. Aún así, Él es tan detallista en el diseño de la pequeña tierra y sus criaturas que deja a la ciencia moderna desconcertada después de años y décadas de estudio. Ahora, podemos comprender un poco más a lo que se refiere el salmista cuando expresa desde su corazón en el Salmo 139:14. El salmista dice: Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El problema de la iglesia actual es que no sabe qué es temer a Dios porque no conoce a Dios. No entiende cuán grande es Dios, y la palabra de Dios expresa las grandezas de Dios. En un texto podemos ver lo tan grande y macro en cómo Dios actúa. Y asimismo, hoy la ciencia está tratando de explicar en la microbiología, tratando de encontrar respuestas a cómo está todo codificado y cómo ellos pueden, a través de sus tecnologías, modificar algunas cosas. Y el hombre ha tratado y ha conseguido en algunos rangos poder cambiar ciertas codificaciones metiendo su mano, pero no pueden crear esa codificación. Solo trabajan en base a lo ya creado. ¿Y por qué les comento esto? Porque ¿cómo podremos temer nosotros a Dios si no lo conocemos? Por eso el deseo de este sermón es un deseo muy simple: es despertar en nosotros asombro y admiración ante un gran Dios, para que lo reconozcamos por su gran gloria. Por eso el Salmo 8, versículo 3, Salmos 8:3 dice: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? A mí me gustó mucho un comentario de un teólogo que dijo: yo creo, decía él, ¿no? Desde una perspectiva personal,
que el versículo 4 lo escuchó David de uno de los ángeles de Dios. De uno de los ángeles de Dios que contempla la grandeza de Dios, que contempla la hermosura de Dios, que contempla el poder de Dios, que está en la presencia de Dios y dice: ¿qué te pasó, Señor? ¿Qué ocurrió en tu corazón? Que te fijaras en esa minúscula partícula de tierra y que amaras tanto a los que creaste en esa diminuta partícula de tierra, tú siendo tan grande y tan poderoso. ¿Cómo pudiste amar a esa partícula de tierra y a los que en ella habitan? Por eso dice que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Nuestro poderoso Dios, quien creó el vasto e incomprensible universo, poniendo las estrellas en su lugar, usando sus propios dedos, ahora se acerca a esta pequeña partícula, un planeta llamado Tierra, y transforma a esta insignificante masa en un lugar donde su creación crece magistralmente. Asimismo ahora, la atención de Dios está centrada en su creación. El hombre, tan pequeño e insignificante, un ser minúsculo, totalmente dependiente, la creación de Dios, ahora es lo que Dios ama y se acerca a ella. Y en medio de ese amor y de ese acercamiento se escucha esta frase: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué es esta pequeña creación en la que estás tan interesado, Señor, y tan amorosamente involucrado? ¿Qué es esta pequeña cosa que está constantemente en tu mente, que constituye el foco total de tus planes? Qué increíble, mis hermanos, nuestro gran Dios. No podemos temer a Dios si no le conocemos. Si no reconocemos su grandeza, si no somos capaces de reconocer que ante Él somos realmente nada. Nada. Por eso, mis hermanos, yo les decía, no quiero hoy darles una clase para que entiendan distancias o microbiología. Al contrario, lo único que quiero es que podamos entender cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande e incomprensiblemente grande es nuestro Dios. Por eso tómese su tiempo y considere las obras de sus manos, lo inmensamente grande y majestuoso que Dios ha creado, y asimismo lo invisible a nuestros ojos. Lo maravilloso de la microcreación. Mis hermanos, tómese su tiempo. Dios nos ha dicho que hagamos esto, y mientras lo hacemos, la creación nos predica un sermón constante. Nos declara la gloria de Dios, que es más grande de lo que usted y yo podemos siquiera imaginar. Si usted y yo no consideramos la gloria de Dios, nunca podremos temer a Dios. Porque usted temerá a lo que conoce. Y hasta hoy la iglesia solo ha reducido a Dios a una imagen humana. Veamos otras sectas y otros grupos religiosos tienen a Dios hechos en figuras. Y eso para ellos es su Dios. Y han reducido a Dios a eso. Y nosotros los cristianos, muchos cristianos, también han hecho exactamente lo mismo. En sus oraciones se imaginan una figura paternal. En sus oraciones se imaginan a una persona. En sus oraciones se imaginan algo. Por eso la Biblia dice que Dios se hizo hombre, para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios. Por medio de Dios hecho hombre. Pero Jesús ya no es hombre. Jesús es Dios. Y no podremos entender lo que es el temor de Dios mientras no conozcamos y entendamos la gloria de Dios. No podremos comprender, aunque sea de un modo distinto, la gloria de Dios. Yo a lo que te invito, mi hermano, es que hagamos un análisis profundo en nuestro corazón de cuánto hemos reducido a Dios, de cuánto hemos querido previsualizar a Dios a través de nuestros tiempos de oración o en la manera en cómo nos expresamos de Dios. A veces pensamos que Dios solamente es grande como una montaña, pero no te olvides el universo. Él lo mide entre su pulgar y su dedo meñique, el universo entero. Y asimismo es tan grande y tan sabio. Su inteligencia y su sabiduría supera nuestra comprensión, que ha creado lo más micro, nuestro cuerpo hecho de sistema celular tan pequeño y tan asombroso,
tan asombroso que tú y yo estamos de pie, sin lugar a dudas, por gracia y obra de un Dios inmensamente grande. Todo lo que existe nos declara la gloria de Dios, nos predica un sermón de la gloria de Dios. Ahora nosotros tenemos que rendirnos a nuestras ideas, al reducir a Dios a nuestras imágenes, a lo que consideramos que está bien, y dejarnos guiar por la palabra de Dios y comenzar a honrar, a glorificar y a adorar a Dios de la forma en que Él lo merece, en la forma en que Él es digno de recibir nuestra adoración, nuestra proclamación, nuestra honra, porque Él es un Dios más grande de lo que pensamos. Mis hermanos, yo creo que el asombro debe de estar constantemente en nuestros corazones. Por eso vemos nosotros a todos los grandes hombres de Dios llenos de asombro. Isaías cambió la perspectiva de su vida y de su corazón al conocer a Dios. Nunca más habló de Dios de la misma manera. Es más, estuvo dispuesto a morir por la causa también de hablar y pregonar la verdad de Dios y de su evangelio. Asimismo, los grandes hombres de Dios del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, todos ellos pudieron comprender la grandeza de Dios. Por eso le honraron como Él se merece. Y Dios los usó para grandes cosas y los llamó al servicio de su obra. Nosotros hoy debemos entender un texto que hemos aprendido durante muchos martes. Que el Señor dice, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque el Señor tales adoradores busca que le adoren. Y el primer parámetro para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad es conocerlo a Él quien es. Entender su grandeza, su gloria y su magno poder para que nosotros podamos rendirnos a los pies y cumplir lo que la palabra dice, proscuneo, estar a los pies de la grandeza y la majestad de un Dios que incomprensiblemente nos ama, que incomprensiblemente nos busca y que incomprensiblemente nos perdona para hacernos coherederos con Cristo en la gloria eterna. Mis hermanos, es incomprensible el amor y la grandeza de nuestro gran Dios. Meditemos en esto y en verdad tengamos en nuestro corazón una constante apreciación de la grandeza de Dios, que es más de lo que podemos imaginar. Les invito a que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos explica lo que nosotros no entendemos. Tu palabra nos enseña lo que no comprendemos. Y tu palabra nos guía a hacer y a creer y a vivir como no lo hacemos. Por eso te damos gracias, porque tú a través de ella nos llamas, Señor, a servirte, a buscarte, a amarte, a honrarte como tú mereces. Por eso perdónanos, Señor, por lo que hemos hecho. Hemos vivido una vida, Señor, que simplemente hemos tomado una imagen de hombre corruptible y la hemos adoptado para nuestro Dios y estamos tan equivocados. Perdónanos, Señor. Por eso al ver, Señor, tu creación nos muestra un rasgo de tu grandeza. Sabemos que no es todo, que tú todo lo que has creado es tan hermoso, impresionante y perfecto, pero es una muestra sutil de lo que tú eres en realidad, porque eres más que eso. Por eso te damos gracias por poder entender y comprender eso. Para no, Señor, fijarnos en tu creación y hacernos un modelo de lo creado para adorarte a ti. Al contrario, tú eres más grande que todo. Y Señor, te damos gracias por eso, porque tú a través de tu creación nos muestras cuán grande eres. Y tu palabra nos dice que no nos restringamos a tu creación, sino que en verdad veamos lo que eres en realidad. Porque sin verlo, Señor, tú eres más grande de lo que podamos pensar o imaginar. En este tiempo, Señor, al ver cómo se han ocupado, Señor, las tecnologías para ver más allá en el universo, asimismo las tecnologías para ver lo más pequeño que existe, nos damos cuenta que todo esto, Señor, ni siquiera, Señor, abarca un poquito de lo que tú eres. Por eso te damos gracias, porque a través de lo que tú has hecho, podemos reconocernos que somos nada ante ti, inmerecedores de tu gracia, inmerecedores de la vida, inmerecedores, Señor, de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que podemos hacer, inmerecedores de todo. Somos totalmente dependientes. Somos gente totalmente, Señor, dependiente de ti, de tu Espíritu Santo para poder vivir.
Y te rogamos que nos ayudes a siempre considerar tu grandeza en todo lo que hagamos, para que podamos adorarte, buscarte y lograr, Señor, tener temor de Dios en nuestros corazones todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas por nosotros. Te damos gracias por ese tiempo a través de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Mis hermanos, Dios les bendiga. Les dejo con mi esposita, que estén muy bien. Bueno, mis hermanos, qué hermosa palabra, ¿verdad? Oh, la palabra del Señor, cómo viene, ¿verdad? Y nos da, ¿verdad? Duro en el corazón. Que el Señor nos ayude. La palabra nos muestra cuán pequeñitos somos, lo que en verdad somos, y la palabra también nos muestra lo que es Dios. Que no olvidemos la gloria de Dios, lo grande que es Él, lo difícil de entender quién es Él. Eso nos debe de dar, mis hermanos, un corazón, mire, humilde, arrepentido. No podemos quedarnos así. Ahora, mis hermanos, que hemos llegado al final de la reunión, el consejo es, ahora que nos separemos, usted no solo reciba la palabra, sino que póngala por obra. No se quede solo en el conocimiento, sino que el Señor le ayude, que cada uno de nosotros podamos entender lo extraordinario, la grandeza de Dios, su gloria hermosa, como dice la canción, ¿verdad? La alabanza. Su gloria tan hermosa. Que el Señor, ¿verdad?, nos ayude, les ayude a cada uno de ustedes en sus casas, que sigan meditando en la palabra, que puedan ponerla por obra y que nuestro camino, ¿verdad?, cada día sea mejor en Él. Que cada día avancemos con la ayuda de Dios y podamos ir teniendo, ¿verdad?, un conocimiento de Él y no solo quedarnos ahí, sino que vivir. Así que, mis hermanos, les animamos a eso. Dios les bendiga. Qué bueno, qué hermoso ya en esta tarde, ¿verdad?, que estamos terminando. Vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Señor que ahora que nos separamos, ¿verdad?, que nos bendiga a cada uno de nosotros y que además nos ayude, ¿cierto?, a seguir buscándole con todo el corazón y que podamos entender, no solo con la mente, sino con el corazón, quién es Él y cuán grande es su gloria, cuán grande es Él, que es imposible tratar de comprender, pero que el Señor nos ayude por medio de su Espíritu Santo y que siga obrando en nuestros corazones. Cierre sus ojitos, por favor, allí en casa y oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde ya por este tiempo hermoso, Señor, de poder alabarte, adorarte, de aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder vivir, a poder poner por obra tu palabra, Señor. Qué difícil, Señor, si estuviéramos solos, pero estamos contigo, Señor, con tu ayuda, con tu Espíritu Santo. Podemos, Señor, comprender, Señor, las cosas espirituales, comprender, Señor, el mensaje que tú das. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra, a vivir honrándote, a vivir, Señor, entendiendo tu gloria, a poder vivir entendiendo tu grandeza, a poder vivir entendiendo, Señor, lo extraordinario que no podemos, Señor, describir, lo grande, lo extraordinario, lo maravilloso de tu gloria. No podemos, Señor, con palabras, pero ayúdanos tú y trabaja en cada corazón, en todos nosotros. Y te rogamos que ahora que nos separamos, Señor, tú sigas trabajando en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, por tu instrucción. Gracias, Señor, porque ella ilumina nuestro camino y nos guía por el camino recto. Sigue trabajando en nuestros corazones. Gracias por tu Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos. Ten compasión de nosotros, de tu iglesia, y no nos dejes, Señor, a medias. Sabemos que tú no lo harás, que tu misericordia es tan grande que tú completarás y que has prometido, Señor, completar tu obra en nosotros. De esta manera hoy nos separamos, clamando, Señor, con todo el corazón que tú completes tu obra en cada uno de nosotros. Bendice nuestros hogares. Gracias por este tiempo. Bendice, Señor, nuestras vidas ahora que nos separamos de esta señal y sigue trabajando en nosotros. Confiamos en ti, Señor, y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan una linda tarde y nos vemos con la ayuda de Dios el martes y cuídese mucho, que esté bien y nos estamos entonces viendo. Dios le bendiga. Chao, chao.
santifícame.